En esta tarde quisiera pues lanzaros una pregunta. Si tuvierais que decir cuál es la frase o una de las frases más importantes de toda la Biblia, yo creo que posiblemente escogeríais palabras dichas por Dios y registradas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es lo que yo haría, ¿no? Pero si tuviera que destacar una palabra que, que para mí es, si no la más importante de toda la Biblia, eh, una de las más importantes, si tuviera que contar dos frases, diría que es la registrada por Juan, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y nada más y nada menos que fue una frase dicha por el Señor Jesucristo en las últimas horas de su vida terrenal. Es más, no solamente en las últimas horas, sino en los últimos momentos de su vida terrenal. Esta frase es consumado es. Solo la registra el Evangelio de Juan. Ni Mateo, ni Lucas, ¿verdad? Ni tampoco Marcos registran esta frase. ¿Y por qué? Bueno, porque esta frase realmente solo la pudo registrar aquel que estaba también muy cerca del Señor Jesucristo. ¿Y quién estaba muy cerca del Señor Jesucristo? Como casi siempre. Bueno, pues era Juan. Juan estaba ahí con las mujeres que demostraron un valor y un amor superior al de los apóstoles, y Juan también. Y estaban ahí juntos, mirando los últimos momentos, escuchando las últimas palabras de, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Esta frase consumado es tenía un significado muy importante en el mundo greco-romano. Eh, Traducido era tetelestai, y tetelestai era tenía varios significados. Por ejemplo, la deuda está pagada, el trabajo está terminado, la obra está acabada. Y esta frase la usaban no solamente los comerciantes cuando finiquitaban un contrato, ¿verdad? Sino también la usaban los artistas, los artesanos, cuando tenían un encargo y ese encargo ya lo habían finalizado, ponían en el contrato, en el papel, o decían oralmente, tetelestai, ¿verdad? Está pagado, está terminado, está consumado, ¿verdad? En castellano, consumado es. Dice que en Juan 19:30 encontramos esta frase, dice que, y habiendo, después de decir estas palabras, inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y qué bueno que Dios entregara el Espíritu, porque si no lo hubiera entregado, ¿verdad? No hubiera podido decir consumado es. Cristo tenía que morir literalmente como cualquier ser humano puede morir. Pero solamente Cristo, solamente el sacrificio de Cristo tiene una trascendencia pasada, presente y futura. Porque todos los redimidos en el Antiguo Testamento han sido redimidos mirando la promesa, mirando a Cristo, mirando a Dios, mirando a Cristo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, al Hijo anunciado, al Hijo que iba a traer liberación, ¿verdad? Tiene una trascendencia presente en los tiempos de Jesús y a lo largo de los siglos. Hoy estamos en el siglo XXI y también tendrá una trascendencia futura hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga,
ya no hará falta, ¿verdad?, esta frase. Es decir, no es que la menospreciaremos, ni mucho menos, es que ya estaremos en esa realidad del pago que Cristo hizo para que tú y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna y poder ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Por qué Dios, por qué Cristo tuvo que pagar el precio? Bueno, en Romanos capítulo 5, ya lo hemos leído alguna vez, pero es muy bueno poder volverlo a leer. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, la paga del pecado, ¿verdad?, era la muerte eterna, porque la muerte nos acaba con la vida terrenal. Por tanto, y el destino era estar condenado eternamente. Como Jesucristo pagó ese precio que ningún cordero, ningún sacrificio de toros, de machos cabríos, de becerros, de tórtolas, de palominos, de libaciones, ofrendas líquidas, ¿verdad?, de especias, constantemente, desde que Dios escoge al pueblo de Israel, estaban intentando pagar una deuda que ningún ser humano podía pagar. Constantemente los sacerdotes y el sumo sacerdote estaba ofreciendo sacrificios que no pueden perfeccionar, que no pudieron perfeccionar. Solamente la gente del Antiguo Testamento fue salvada por la fe en la promesa, en el Mesías esperado, en aquel profetizado que iba, ¿verdad?, a llevar el castigo para nuestra paz. Como dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que tú y yo pudiéramos tener paz, querido hermano, y una paz que el mundo no puede dar, una paz diferente, una paz en medio de los tormentos más profundos que tú y yo podamos vivir, si somos salvos, si esa palabra consumado ha tenido una eficacia salvífica en tu vida y en mi vida, podemos disfrutar entonces de esa paz, ¿verdad? Y podemos decir, como decía Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra consumado es que Cristo expresó, nos justificó, hermano, hermana, nos redimió el sacrificio de Cristo, ¿verdad? La fe en sus palabras. ¿Crees esto? ¿Verdad? Le preguntó una vez Jesús a una persona, ¿verdad? Por tanto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sí era muy importante y sigue siendo muy importante, si se te encarga un trabajo, pues llevarlo a término, si las circunstancias lo permiten, ¿verdad? Si tienes una deuda, es muy importante saldar esa deuda. Cuanto más era muy importante que Cristo, ¿verdad?, en las últimas horas o la última hora, en los últimos segundos, antes de entregar su espíritu, ¿verdad?, pudiera expresar estas palabras. Fíjate que la palabra de Dios es la única que tiene poder para hacer lo que quiera, ¿verdad? Fíjate que la palabra de Dios, como dice Isaías 55, no vuelve vacía. Hace siempre lo que Dios quiere. Y la palabra de Dios encarnada era el mismo Señor Jesucristo, que expresó que ya la deuda estaba finiquitada, tetelestai, consumado es, que ya el pago había sido hecho, que ya la obra estaba terminada, que ya todo aquel que en él creyere no se perdería, sino que tendría vida eterna, ¿verdad? Que ya habíamos sido libertados
de la esclavitud del pecado, de la tiranía del diablo, ¿verdad? Que ya Cristo nos había trasladado, después de decir esas palabras, al reino de su amado Hijo para poder disfrutar de esa redención por medio de su sacrificio y poder disfrutar de la limpieza, del perdón de los pecados. Por tanto, fijaos qué importante. Yo diría que es, si no la más importante, y yo creo que me atrevería a decir que lo es. Si no es la más importante, mínimo de las tres más importantes en toda la Biblia, ¿verdad? Y por supuesto, en todo que cualquier ser humano haya podido decir. Y no olvidemos que Cristo pues se hizo carne, habitó entre nosotros y pagó el precio como hijo de Dios, pero sin aprovecharse de ningún atributo de Dios para pagar ese precio. Todo lo contrario. De hecho, el Padre, la ira de Dios fue descargada completamente sobre Cristo, ¿verdad? Para que redimir a sus hijos, a los que Él ya había escogido, que tú y yo no sabemos, pero Él sabe, ¿verdad? Y nosotros podemos tener ese privilegio. Y la gente del mundo puede tener esa garantía, ¿verdad? Que todo aquel que en Él crea, que en Él creerá o creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan, ¿verdad? Por tanto, querido hermano, querida hermana, valoremos esa palabra, consumado es, y disfrutemos de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús y de la vida de Dios, ¿verdad? Que podamos en todo momento recordar que ese sacrificio fue pagado con un valor incalculable, con una persona santa, 100%, sin pecado, ¿verdad? Nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Y a más era un varón perfecto. No perfecto en cuanto a completo, sino perfecto en cuanto a excelente, en cuanto a precioso. Él sí que es esa piedra principal del ángulo, ¿verdad? Él fue esa roca pequeña que decía Daniel, ¿no? Que derribó la tiranía del pecado en tu vida y en mi vida.